buenas, una vez más. Estamos aquí de nuevo en Líneas Rectas y hoy, pues, Andrés, hoy vamos a intentar terminar lo que teníamos pensado para hablar de Génesis. Por supuesto, no hemos dicho todo lo que se podría o se debería decir de Génesis, pero bueno, hemos hablado de algunos temas. Pues el primer tema que tenemos para hoy tiene que ver con los dos árboles que Dios puso en medio del huerto de Edén. Curiosamente, dos árboles que están, y a veces en nuestra mente empezamos a confundir un poco estos árboles, pero tenemos que separarlos y recordar lo que tenemos. Primeramente, sabemos que está el árbol de la vida, y entendemos que esto es el motivo de echar fuera a Adán y Eva del huerto, porque Dios dice, a no ser que alarguen la mano y coman del árbol de vida y vivan para siempre. Nos invita a pensar que de alguna manera, si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado de pecado, podrían haber seguido en el estado del pecado para siempre. Y de esta forma la muerte es pues parte de la misericordia de Dios, que después de la muerte viene el juicio y en Cristo estamos preparados para este juicio, pero también es interesante notar que el árbol de la vida vuelve a aparecer ¿dónde? Al final en Apocalipsis, así que volvemos a ver este árbol de la vida y entendemos que nosotros comeremos de este árbol de la vida y así viviremos en la presencia del Señor para siempre. Pero quizás aún más importante es el árbol. Bueno, tengo que hacer esto bien. Tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Andrés, si quieres hablar un poco de ese tema. Vale, sí, los dos árboles son misteriosos, ¿verdad? Incluso el de la vida, si mal no recuerdo, en Apocalipsis tiene 12 frutos, 12 meses, tiene un montón de misterios. Lo que yo pensé para, para hablar de este árbol del conocimiento del bien y del mal, voy a leer parte de un artículo que tengo publicado en el libro a ver si se puede ver, ¿dónde anda? Ahí, El Arco Eterno, eso es. En el capítulo 4 tengo un artículo que se llama La pieza central del Edén, y habla de este árbol. Dice, voy a leer unos minutos, no todo, pero casi todo. Dios plantó el árbol justo en medio del Edén, y así era imposible que Adán y Eva no lo viesen constantemente cada día. Era la pieza central del huerto. Ahora bien, ver el árbol no era ningún pecado, pero comer de él sí. De esta manera, la posibilidad de cometer iniquidad siempre estaba presente. ¿Y acaso no es igual para nosotros? Todos nosotros estamos rodeados de cosas prohibidas, de objetos o actividades impropias, muy cerca de nuestros dedos, ojos y oídos. Quizás no sean el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero son oportunidades de pecar que están en medio de nuestro camino, en el camino de la voluntad de Dios. Por esta razón, sabiendo que el Señor las ha permitido, nos podemos a veces preguntar, Señor, ¿por qué has dejado esto delante de mí? ¿Por qué no lo quitas? Y luego voy a saltar parte del artículo para simplemente centrarme en la parte práctica de ese árbol. Vamos a ver el árbol desde otro punto de vista, porque creo que así también podremos entender mejor nuestra situación. Desde luego que hay mucho misterio y seguramente hay temas tan profundos que en esta vida nunca los podremos entender. Sin embargo, pienso que hay lecciones prácticas y objetivas que sí pueden ser relevantes y de bendición. En primer lugar, evidentemente, Dios quiere que aprendamos a decir no.
Esto no es para fastidiarnos o para burlarse de nosotros, sino que es un ejercicio en esa disciplina tan esencial para cada cristiano como es negarse a sí mismo. Luego, el árbol es también un recordatorio constante de que aquí no mando yo. Quien da las órdenes y pone las normas es el creador, no la criatura. Yo no soy dueño del huerto, lo es Dios. Él tiene la última palabra y no yo. Finalmente, encontramos algo muy positivo cuando miramos al árbol en el contexto del huerto. Resulta que estamos rodeados de un bosque entero que sí está a nuestro alcance. Por donde mires, puedes ver la generosidad y creatividad de nuestro maravilloso Dios. Nos ha regalado árboles majestuosos que nos llenan de asombro solo con verlos. Hay montones de frutales que nos ofrecen sus frutos deliciosos, perfectos para desayunar, para tener un postre o simplemente disfrutar de un capricho. Luego tenemos también madera dura, blanda, fuerte, ligera, colorida, perfumada y con tantas otras propiedades, excelentes para miles de usos prácticos y estéticos. Bueno, me queda muy poco por terminar el pero lo dejo para algunos si quiere comprar el libro y ver todos esos artículos de Génesis a Deuteronomio. Pero el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, estaba ahí porque Dios lo puso. No tenía unos propósitos muy singulares y muy específicos. Y bueno, pues curioso, ¿no? Que hubiese un árbol así en medio del huerto. Pero así es, así lo hizo Dios. El hombre lo ve, al hombre no le gusta mucho tener eso de prohibiciones, ¿verdad? No es cosa de... El hombre moderno piensa que eso no debería ser así, pero bueno. Muy bien, pues nada, dejemos al árbol del conocimiento del bien y del mal por ahora. Muy bien. Bien, pues estamos otra vez luchando un poco con la tecnología aquí. Esperamos que la calidad de audio salga bien. Pero alguien nos hizo una pregunta sobre el tema del diluvio. Entonces, pues vamos a avanzar con este pensamiento. La pregunta es sobre el diluvio, si es o si tiene que ser un diluvio universal. Y la verdad es que cuando leemos en Génesis 7, un entendimiento natural del texto es claramente que es un diluvio universal. Cuando nos habla que las aguas subieron sobre muchos sobre la tierra, y luego dice, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Eso está claro que está hablando no de un diluvio local, sino universal. Nos dice en el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, todo reptil y todo hombre, lo enfatiza. Y luego, por si lo hubiéramos perdido, lo repite en el 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Vamos, leer este pasaje es que está claro que el texto presenta el diluvio como un diluvio universal. Pero quizás aún más importante, desde mi perspectiva, no solamente es lo que pone aquí, sino lo que leemos en el Nuevo Testamento. Fijaos, Mateo 24, se llevó y se los llevó a todos. Lucas 17, los destruyó a todos. Segunda de Pedro, sobre el mundo de los impíos. Tenemos Primera de Pedro, pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. El resto de las personas murieron. Y en Hebreos 11, versículo 7, dice que Dios condenó al mundo. Y así que leemos de esta forma y decimos, claramente debemos entender que es un diluvio universal. Curiosamente tienes ahí 4
diferentes autores del Nuevo Testamento ahí. No es que haga falta, pero bueno, no es todo de un mismo libro o de un mismo autor. Correcto. Y si continúo con el pensamiento, tengo que admitir que la verdad es que si fuese un diluvio, digamos, local, o sea, por decirlo así, pues la pregunta sería entonces, ¿por qué tendría que haber hecho Noé un arca? Podría haberse sencillamente movido de una zona a otra. Eso es parte del argumento que nos lleva a entender que realmente es así. Entonces, bueno, la pregunta es si fue efectivamente un diluvio mundial, universal, ¿dónde está la evidencia? Y la respuesta es alrededor de nosotros en todos sitios. Fíjate que nosotros fuimos a visitar un pueblo de Albacete, Alcalá de Júcar, y allí encima de la montaña pues había una piedra con fósiles y estaba comentando, había un cartel ahí que comentaba que estos bichitos, o sea, estos animalitos que estaban ahí petrificados, pues no son de la península ibérica, no se encuentran en esa zona y curiosamente decía el cartel que dice la mejor explicación es el diluvio universal. Así lo ponía, sí, sí. Ahora fue un científico del siglo XVIII que lo había comentado así, pero en aquel entonces, bueno, no tenían problema con decir estas cosas, que efectivamente Muy bien. sería el diluvio universal. Nosotros tenemos detrás de Cegama, arriba en el puerto de Utsaurte, que está a 600 metros, hay una cantera donde los chicos han hecho alguna película de las suyas, de películas caseras, y bueno, se solía ir ahí para jugar, escalar, porque está abandonado, es una cantera antigua. Y un día ahí en la cantera encontramos una piedra con una concha perfectamente fosilada ahí. La tenemos y la quería buscar para ahora, para mostrar, y no creo que está en el caserío. Y estaba a 600 metros de altura. Y bueno, aquí estamos también a 40 kilómetros del mar. Claro, al final tenemos entre las dos teorías de un diluvio universal hace aproximadamente 6.000 años, o que estos son cosas que han salido hace millones de años, entre las dos filosofías, o las dos filosofías tienen la misma evidencia. La evidencia es la misma. Los fósiles y lo que se encuentra en la Tierra. Y el evolucionista lo que quiere hacer es intentar agarrarse de la ciencia, ¿no? Pero la ciencia no puede pronunciarse sobre lo que ha pasado en el pasado, en absoluto. Y miramos las cosas, miramos los fósiles, miramos árboles petrificados que pasan por diferentes estratos, y el diluvio es una solución perfecta a todos esos problemas que los científicos se tienen rascándose la cabeza intentando hacer que su teoría funcione. No todos los científicos, evidentemente, los que son, digamos, ateos o antibíblicos, pero la honesta verdad es que el diluvio universal contesta muy bien todos los problemas. Muy bien, pues Andrés, tenemos el siguiente tema que creo que es otra pregunta que nos han hecho, ¿no? Nos han pedido que habláramos un poco sobre Isaac. Isaac, sí, con el sacrificio. Muy bien. Va adelante. Pues cuando leemos en Génesis 22, es importante notar cómo empezamos. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y entonces le pidió que llevara a su hijo. Ahora, esa prueba nos ayuda a entender un poco mejor lo que tenemos aquí en este caso, porque entendemos que esa prueba
lo que estamos viendo aquí es no que Dios está pidiendo un sacrificio humano, más bien Dios estaba probando hasta qué punto Abraham estaba dispuesto a confiar en el Señor. Entonces, bueno, cuando llegamos al versículo 12, Dios dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Alguien comentó, dice, si bien es verdad que Dios podría haberlo sabido desde el principio, Abraham desde luego no lo podría haber sabido. ¿Cómo reaccionaría en este caso? Y entonces, bueno, Ni Isaac tampoco. de Isaac tampoco. Dios puso a Abraham en esa situación porque Dios quería demostrar lo que había en su corazón. Y eso es parte del argumento que tenemos en el libro de Santiago, cuando nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cómo sabemos que efectivamente había creído a Dios de verdad? Y la respuesta es, cuando Dios probó a Abraham, demostró para siempre lo que realmente es la fe bíblica, es esa capacidad de creer lo que Dios ha dicho, aunque humanamente hablando no hay forma de entender cómo se podría hacer esto. Así que, bueno, si ponemos este contexto y entendemos que Dios no estaba pidiendo un sacrificio y desde luego Dios no cambió de opinión, y vamos a hablar de este tema en un segundo aquí, nos ayuda a entender un poco mejor esta historia. Sí, sí, desde luego una de los grandes eventos en la vida de Abraham y que le consolida ya como el padre de la fe, ¿no? Mostrando que uno se puede fiar de Dios, puede confiar en Dios absolutamente, aunque nos pida hacer cosas que otros digan, eso es una locura, ¿qué haces? ¿Ya? Y hay muchas cosas que hacemos de cosas sencillas en la vida de una iglesia que el mundo mira desde fuera y dice, ¿estáis locos o qué? ¿No? Y decimos, no, creemos en Dios y le creemos a Dios. Aunque es importante también notar que Dios pidió esto a Abraham en un momento antes de tener la ley de Moisés y tampoco debemos esperar que Dios pida cosas que vayan en contra de lo que ha revelado en su palabra claramente. Nos ayuda un poco a entender esa revelación progresiva y entender que Dios hizo esto en el caso de Abraham, pero Dios no nos pide cosas que vayan en contra de su palabra. Pero a veces Dios pide cosas que efectivamente luchamos por entender, pero ¿cómo podría Dios usar esto? Esto sí que pasa muchas veces y qué bonito es cuando pongamos nuestra fe en el Señor y continuamos adelante. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas de los oyentes. Y la primera pregunta que tengo tiene que ver con esa verdad que leemos en Génesis 6, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No es la única vez que leemos que Jehová arrepintió. También en otros sitios de la Biblia vemos esto, pero precisamente alguien hizo la pregunta sobre esto porque en Génesis 22 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, a primera vista, aquí tenemos lo que podríamos casi pensar, pero eso no es una contradicción de lo que dice, ¿no? Que en un sitio dice que se arrepintió, en otro sitio dice que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a eso? Bueno, primeramente, creo que es sumamente importante entender que cuando hablamos de este tema, primeramente decimos que es importante definir la palabra arrepentirse, porque la primera definición que nosotros tenemos en cuanto a esta palabra es una definición que tiene que ver con reconocer que has hecho mal y sentir pena
por lo que has hecho. Y si estamos hablando de ese tipo de arrepentimiento, pues nos equivocamos, porque Dios no tiene pecado para poder sentir esa convicción y para poder reconocer que ha hecho mal, porque Dios no hace mal. Es verdad que la Biblia sí que usa esa palabra, esa misma palabra, para eso lo tenemos en Jeremías 8:6, otra vez en el 31:19 y en Job 42, versículo 6. Así que efectivamente podemos entender que esa palabra puede llegar a significar esto, pero aquí cuando se habla de Dios, y Dios lo tenemos en varios sitios, curiosamente en Jonás. En Jonás nos dice que cuando los ninivitas se arrepintió Dios. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, entendemos primeramente que ese arrepentimiento tiene que ver con sentir compasión. Eso es el pensamiento en el fondo de lo que tenemos con esta palabra. Y por lo tanto, Dios siente compasión. Ahora, vuelvo a lo que dice Génesis 22. Y en Génesis 22 me dice que efectivamente Dios no es hombre para que se mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no tiene que cambiar de pensamiento. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero efectivamente Dios reacciona frente a lo que es el ser humano. Alguien puso el ejemplo. Si estás en una barca, no sé, Andrés, ¿tú tienes experiencia en una barquita de vela? No demasiado. Yo tampoco. Bueno, mi hermano sí que tiene un barquito de vela, pero si vas hacia un destino y quiero ir en línea recta, pues mantienes el timón recto, o sea, el timón fijo, pero empieza a soplar el viento. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que corregir, tienes que girar el timón, no porque tú estás cambiando de dirección, sino porque estás manteniendo la dirección. Eso es una ilustración para ayudarnos un poco a entender ese pensamiento. O sea, aquí tenemos el pensamiento que Dios siente ese dolor al ver que su creación le rechaza y se desvía. En Jonás vemos que Dios siente compasión cuando ve que su creación efectivamente reconoce su mal y vuelve hacia él. Y por lo tanto, Dios reacciona para mantener su propósito eterno. ¿Vale? Así que Sí, creo que el arrepentimiento de Dios no tiene absolutamente nada que ver con pecado por su parte, sino un cambio hacia el hombre que sí puede haber cambiado su actitud con el pecado. En el caso de Nínive, el hombre cambió y el Señor se adaptó conforme a su carácter. Aquí no hay ninguna violación, no hay ningún cambio moral ni nada de eso, sino que Dios, conforme a su carácter, Él se adapta al hombre cuando el hombre corrige su mal caminar, su mal pecado. ¿Sería pecado? No, quizás estaría mal, si se puede decir así, que Dios no adaptara su actitud, porque Él mismo promete que al arrepentido le va a escuchar. Entonces, está siendo Él consecuente. Y el problema es que la única palabra buena para usar en ese contexto es arrepentirse. Y hay que entender que la palabra, cuando se refiere a Dios, está completamente limpia del contenido de pecado. Muy bien. Pues tenemos otro tema que no hay nada más que decir en cuanto a ese primer tema, ¿verdad? Bueno, yo sí que comentaría una cosa. De la misma manera que hablamos de la ira de Dios o de los celos de Dios,
cuando hablamos de los celos de Dios, por ejemplo, no estamos hablando de los celos humanos, que es una ira descontrolada por un amante o algo así. Los celos de Dios son puros. De hecho, son correctos. Los celos del hombre son una corrupción de lo que es los celos de verdad, ¿no? Y la misma cosa con la ira. La ira de Dios no es la ira de un hombre que está enfadado y fuera de control porque le han ofendido o algo así. La ira de Dios es algo absolutamente santo y puro. Los celos también. Y el arrepentimiento de Dios también es absolutamente puro y limpio. Dios, para que entendamos un poco, por lo menos, Dios tiene que usar términos que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva. Y por eso el arrepentirse, entendemos, si queremos, entendemos qué quiere decir cuando Dios se arrepiente, a no ser que queramos meter ahí la maldad, y eso ya es problema nuestro, porque de Dios no viene. Muy bien, también otro tema con ese que es interesante. En castellano parece que siempre se hace una diferencia entre celos y celo, que es interesante, que nos ayuda a entender un poco celos. Pregunta Moisés a Josué, ¿tienes celos por mí? O sea, cuando quería callar a los que estaban profetizando fuera de la zona en el campamento. Y en inglés también hay un cambio de palabra, ¿verdad? You have zeal and jealousy. Sí, exactamente. Sí. En castellano no tenemos dos palabras distintas, pero sí que notamos celos y celo. Y ese celo es un atributo muy bueno, muy divino. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos otra pregunta de los oyentes. Esa pregunta tiene que ver con un pasaje sumamente interesante que yo jamás me había parado a pensar en esto. En esa historia sobre Abraham y Sara. Y dijo, no puse aquí la cita. Génesis 20:16. 20:16. Y a Sara dijo, y aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Eso fue lo que dio el rey cuando tomó a Sara para su harén y al final, basándose en la mentira de Abraham, que de hecho en ningún momento se justifica esa mentira de Abraham, todo lo contrario, lo vemos como lo que es una mentira que realmente no era ni para proteger a su esposa, realmente puso a su esposa en una situación peligrosa. Pero esa frase es interesante, él te es como un velo. Entonces, leí sobre una persona que estaba haciendo una enseñanza que el esposo es un velo para la mujer, pero realmente esa interpretación no tiene una base firme en el texto. Como podéis ver, aquí en la Reina Valera 2020 pone, esto te cubrirá como un velo, y también en la Biblia textual dice algo parecido, esto será para ti como un velo. Entendemos que más bien parece que la imagen aquí es una venda para los ojos. Siempre hasta el día de hoy tenemos la imagen de la justicia, que es una estatua, una mujer, con un velo o una venda sobre sus ojos, porque la justicia debe ser ciega, debe escuchar el caso y juzgar en base de la evidencia y no mirar a las personas que están y intentar... Exactamente. Entonces, parece que lo que realmente tenemos aquí es ese dinero que da como efectivamente una justificación en cuanto a lo que había sido su comportamiento hacia Sara. Entonces, realmente
digamos que lo que tenemos que ver en esta historia es la sorpresa de Abraham cuando él pensaba que estaba en un sitio donde no había temor de Dios, y aquí encontramos Más justo que él, casi. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues si te parece, por lo menos por mi parte, unos últimos pensamientos sobre Génesis y lo fundamental que es Génesis en la Biblia y para todo lo que creemos como creyentes. Es un libro que abre muchísimos temas, no completa ninguno, sino que abre temas, pero de una manera perfecta, de forma que, bueno, lo voy a decir mejor en las palabras de G. Campbell Morgan, un teólogo inglés, pero primeramente, mira estos temas básicos que salen en Génesis. Si no fuera por Génesis, estaríamos en casi la absoluta oscuridad en cuanto a estos temas. ¿Qué o quién es Dios? En Génesis es el creador, el rey y el redentor. ¿De dónde vino el universo? De la boca y por la voluntad de Dios. ¿Qué es el hombre? Es una unión de polvo y aliento divino. ¿Qué es el mal? Es la rebelión contra la bondad de Dios y su gobierno. ¿Qué es la muerte? Es la separación del hombre del favor de Dios. ¿Qué solución hay para el mal? Dios crea la solución, pero a través del hombre. ¿Qué es la sociedad humana? Bueno, empieza con la familia y se extiende hacia afuera. Y finalmente, ¿de dónde vienen las distintas etnias? Bueno, pues de la dispersión, de la Torre de Babel. Todos estos temas, si no fuese por Génesis, aquí la último párrafo, y ya con esto termino. Esto es lo que dijo Morgan. Poseer únicamente el libro del Génesis no significa tener la última palabra sobre ninguno de los temas mencionados. Génesis no termina nada. Es tener la palabra inicial que ningún descubrimiento posterior contradiga. Todo lo que sale en Génesis, luego toda la revelación que continúa a través de toda la Biblia nunca contradice Génesis, sino que la base establecida en Génesis es el fundamento y finalmente y sin la cual todas las declaraciones posteriores carecen de sentido. Tremendo libro, un libro que merece estudiarse toda la vida, porque realmente establece el fundamento para lo demás. Así es, así es. Muy bien, pues con eso, pues vamos a concluir lo que hemos estado hablando de Génesis, y ya tengo muchas ganas de avanzar y vamos a pegar un salto muy grande, ir al Nuevo Testamento, y luego, Dios mediante, pues volveremos a saltar hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y así continuamos adelante. Bueno, Andrés, si no tienes otra cosa, pues por qué no oro y termino. De acuerdo. Y sí, Adelante. cerramos el episodio. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por lo que nos has dicho en tu palabra. Y pedimos, Padre, que sigas abriendo nuestros ojos para que podamos comprender más y más sobre lo que has revelado en las páginas de tu amada palabra. Rogamos, Padre, que sigas obrando. Gracias te damos por tu misericordia que viene hacia nosotros cuando no lo merecemos. Esa gracia que tenemos por medio de Cristo Jesús. Pido tu bendición sobre cada persona que escucha ese programa, que sigas abriendo nuestros ojos con la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. 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 Me adelanté ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, que Dios os bendiga. Hasta luego.
Agur.